lentas en alrededor del 50%, y hemos tenido décadas sin cambios en la mortalidad asociada a una variedad de factores. Uno de esos factores Ya no se escuchó, José Luis. Ups. ¿Los demás escuchan? No, doctor, nada. Ah. No. ¿No se escucha, José Luis? ¿Quién sabe qué le pasó? en el acceso temprano, en el acceso temprano a perfiles detallados en donde podamos describir la carga, performance, sustrato cardíaco, ya sea con imagen multimodal, biopsia endomiocárdica, hemodinamia invasiva y no invasiva. Bien, el acceso temprano a modificaciones estructurales en lo que se refiere a equipo que tenga la capacidad, ya sea de forma percutánea o quirúrgica, de atender temas de revascularización, valvulares, de resincronización. Y eso, todos esos accesos tempranos crean un acceso hacia terapia de reemplazo y paliación. Reemplazo ya sea con asistencia ventricular o con trasplante cardíaco. Y en los registros contemporáneos podemos ver que en pacientes que están en asistencia de alto perfil, como ECMO veno-arterial, tienen una asociación longitudinal de más alta mortalidad a comparación de otros dispositivos. Esto no significa que ECMO sea un dispositivo que no se deba de utilizar, pero simplemente son pacientes que están en un espectro mucho más avanzado de la enfermedad y que tenemos que entender que los programas que van a atender a estos pacientes van a tener un mayor riesgo de hacer una transición a terapias de reemplazo cuando ya están en este tipo de soporte. Choque cardiogénico en sí es una entidad clínica compleja y heterogénea de múltiples fenotipos clínicos, múltiples opciones de soporte agudo y múltiples intervenciones de cuidados críticos. Lo que sabemos es que los inotrópicos y los vasoactivos en altas dosis y en dosis escalantes están asociados con alta mortalidad. Esto lo vimos hace 20 años y ahora en registros contemporáneos. Sabemos como tal que el choque cardiogénico es una entidad rápidamente progresiva y de capacidad fulminante, como las miocarditis, en donde pacientes previamente sanos están enfermos de gravedad en varias horas, como se puede ver en este video. Choque cardiogénico es dependiente de sistemas y programas detallados, en donde tenemos que crear vías de comunicación, un lenguaje común, en donde podamos atender a esta enfermedad sensible al tiempo con operaciones de acceso temprano y que, como se puede ver en esta gráfica, incluyen a todos los miembros del equipo. Y cuando vemos soporte agudo temporal, debe ser estructurado y debemos conocer qué es lo que tenemos a la mano. En las Américas, lo más frecuente es tener a la mano balón de contrapulsación y ECMO veno-arterial en sus diferentes modalidades. Y a medida como los diferentes dispositivos como Impella y Tandem empiezan a expandirse hacia las Américas, es importante crear estructuras para su uso. Una de esas estructuras es tratar de perfilar el soporte agudo con órgano blanco, y una de las formas como podemos hacer eso es con el uso de hemodinamia como guía. Si nos tratamos de referir a los ensayos clínicos, la mayoría de ellos están hechos en pacientes con infarto agudo, y la mayoría de ellos están centrados en la revascularización sin perfiles clínicos, hemodinámicos y de imagen apropiados. Una de las otras comparaciones importantes, como se pueden ver, como por ejemplo balón de contrapulsación contra Impella, son las complicaciones vasculares. Entonces, algoritmos para también tener excelencia en acceso vascular es fundamental. Algoritmos para tener excelencia en el entendimiento de las complicaciones trombóticas o de sangrado es fundamental. Y como se puede ver,
A pesar de casi ya 40, 50 años, seguimos viendo mortalidad a 30 días del casi 50% en los registros y ensayos contemporáneos. Los ensayos que vienen, la mayoría de ellos siguen siendo en infarto agudo, la mayoría de ellos siguen siendo en criterios clínicos solamente o con criterios mixtos de hemodinamia invasiva o de imagen incompleta. Va a ser complicado entender el impacto de descarga ventricular en transiciones y recuperación si no tenemos perfiles específicos detallados. Entonces, por eso, el valor de la hemodinamia invasiva con el catéter del arterio pulmonar continúa en aumento en los Estados Unidos, o al menos en programas de choque cardiogénico que utilizan una variedad de sistemas. Esos sistemas o algoritmos basados en hemodinamia no son perfectos, han sido muchos de ellos estudiados e implementados en pacientes con infarto agudo o en pacientes ya gravemente enfermos en choque refractario. Entonces hay una oportunidad para aplicarlos en insuficiencia cardíaca con perfiles más tempranos, transiciones más rápidas, con puentes ya hechos, como habíamos hablado anteriormente. Y en el tema de contrapulsación, el concepto de utilizar contrapulsación de forma temprana, por ejemplo, antes del segundo inotópico, son otras de las situaciones que deben de estudiarse en el futuro. Nosotros hemos estudiado en perfiles hemodinámicos específicos y el riesgo de mortalidad en el estudio de choque cardiogénico, en el registro de choque cardiogénico, y vemos que en pacientes que tienen falla ventricular o falla del ventrículo derecho y hacen el corte de infarto agudo o en el corte de insuficiencia cardíaca, están asociadas a más alta mortalidad a comparación de los otros fenotipos hemodinámicos. Empezamos a entender las relaciones entre carga derecha e izquierda. Sí tienen que ver con descarga ventricular o descarga ventricular o el uso del ECMO veno arterial, pero también con el concepto de descongestión. Y eso es importante, empezar a entender de manera longitudinal estos perfiles, estos patrones, que nos va a ayudar a entender cuál es el mejor dispositivo para ese paciente específico. Y como habíamos hablado, el valor de la referencia temprana en choque es fundamental. Tener métricas como el tiempo de la puerta al soporte, el tiempo de la puerta al diagnóstico, el tiempo de la puerta al perfil y puerta a soporte, y incluir a los diferentes médicos en las emergencias, en telemetría, y conectar el sistema para poder empezar a ver a choques más de tipo hemodinámico en vez de choques hemometabólicos gravemente enfermos. Cuando nosotros vemos este choque hemometabólico en pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada, estamos empezando a desarrollar el concepto de que esto es una emergencia cardiovascular en donde pacientes que se presentan con presiones de la aurícula derecha elevadas, empezamos a ver que esos son los pacientes que van a tener más dificultad en hacer una transición a reemplazo o a recuperación. Y una vez que ya tienes la presión de la aurícula derecha elevada, más ventilación mecánica, más inotrópicos y vasoactivos y un metabolismo normal, ya sea con disfunción hepática o renal, esos son los pacientes que tienen más alta mortalidad. Entonces, esta situación de perfilar de forma clínica, hemodinámica y hemometabólica en pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada es fundamental. Hemos visto esta gráfica fantástica del espectro de choque cardiogénico que ha sido estudiada en múltiples registros, que nos puede ayudar en regionalización y riesgos. Es la clasificación de SCAI, que la hemos también estudiado en nuestro registro del grupo de choque cardiogénico. Y como vemos, en otros registros también, estadios avanzados están asociados a más alta mortalidad. En el fenotipo relacionado con infarto, en el fenotipo relacionado con insuficiencia cardíaca. Y esto es importante porque tenemos la capacidad de entender choque cardiogénico en diferentes entidades, ya sea en el infarto agudo o en la insuficiencia cardíaca avanzada, pero que también existe un común entre las dos entidades, que es en pacientes con estados avanzados la mortalidad es más alta. Entonces, ¿cómo nosotros tratamos de abordar estos pacientes con falla cardíaca? Tenemos primero que ver si hay un contexto de recuperación, su severidad hemodinámica, respuesta contra pulsación es nuestro primer mecanismo de soporte agudo.
si podemos trasladar esto a una capacidad ambulatoria y modificar su severidad hemometabólica para nosotros después tomar decisiones más específicas. Este es un paciente que está haciendo una transición a trasplante cardíaco, solamente está en un solo inotrópico, tiene un fenotipo predominantemente izquierdo, hemodinámico, sin falla de órgano blanco, SCAI tipo B, y solamente está en un dispositivo, en este caso balón de contrapulsación. De forma similar, en un paciente que requirió más que balón de contrapulsación, en este caso Impella, esperando transición, asistencia ventricular derecha. Como se puede ver, está sentado el paciente caminando con los terapistas. Este paciente con falla biventricular, sin medicamentos, solo con un dispositivo que es el Impella 5.5 dentro de la pandemia, pudimos hacer una transición a trasplante cardíaco y renal. Estos pacientes otra vez fueron tratados inicialmente con contrapulsación y de forma hemodinámica pensábamos que no era suficiente, entonces decidimos hacer escalar hacia otro dispositivo también ambulatorio, como en este caso fue Impella 5.5. Y vemos el caso inicial, en donde tenemos un paciente que tuvo un paro cardíaco relacionado con un infarto agudo, en choque hemometabólico severo, falla renal, falla hepática, coagulopatía, en 2 dispositivos, en 2 inotrópicos y vasoactivos, y como se puede ver al final, hacia atrás en la hemodinamia, está, a pesar de estar en alto flujo de ECMO, en alto flujo de Impella, con presiones marginales y sin pulsatilidad. Entonces, este es un paciente que requiere rápidamente una transición a una decisión. Cada vez lo que vamos a hacer, vamos a tratar de hacer esperar hacia remisión, hacia recuperación o hacia palliación. Y en este paciente es importante tener decisiones claras, saber exactamente qué es lo que le podemos ofrecer de forma realista y tratar de conectar a todo el equipo multidisciplinario de forma temprana para no tener un paciente así en soporte de alto perfil 2 o 3 semanas y luego ver que no era candidato a trasplante, por ejemplo. Entonces, ECMO como puente, como lo hemos hablado, excelencia en acceso vascular es importantísimo en estos programas. Tener un conocimiento de las consecuencias de ECMO vena arterial en cuanto a la distensión del ventrículo izquierdo es fundamental. Como se puede ver en este video, hay opciones diferentes que pueden ser inotrópicos, contrapulsación, bombas transvalvulares como Impella o métodos quirúrgicos. Hay también estrategias híbridas de oxigenación y descarga ventricular mínimamente invasiva, como el COGI-VAD, que incluye ECMO y una mini toracotomía para poner una cánula extra a ECMO veno-arterial en el ventrículo izquierdo y así de esa forma tener la capacidad de mejorar la oxigenación y tener descarga biventricular al mismo tiempo. Y esto es una de las situaciones que podrían ser aplicadas en las Américas, en centros donde solamente se tiene ECMO, CentriMac y contrapulsación, por ejemplo, y tiene la necesidad de descargar el ventrículo izquierdo. Y bueno, es importante también entender que la descarga del ventrículo izquierdo tiene la capacidad de estar asociado con recuperación. Entonces, en pacientes que no tienen la capacidad de una asistencia ventricular duradera, un trasplante, puede ser un método para poder evaluar para remisión o recuperación. La herramienta principal para el destete de estos soportes es el eco. Y yo creo que es complementar la hemodinamia invasiva. Hay muchos algoritmos, por ejemplo, en ECMO, en contrapulsación, para poder entender de forma no invasiva si este ventrículo está recuperado. Y bueno, eso es fundamental, tener esa capacidad en el equipo de medicina de cuidados intensivos, poder hacerlo. Pero también hay mucho trabajo por hacer para poder entender la recuperación post-ECMO. Y una de las preguntas que tendríamos que solucionar en el futuro es la selección de los algoritmos, esta combinación de hemodinamia e imagen, los sustratos diferentes de choque cardiogénico y las intervenciones de cuidados críticos en cuanto al fenoperfilar a estos pacientes, ayudar al hígado, ayudar al pulmón, ayudar al riñón.
Choque postcardiotomía en nuestro centro hemos tratado de hacerlo menos dramático. Como se puede ver, esto es un paciente con falla del injerto después de trasplante y está bien soportado por una cánula central. Y bueno, lo que hacemos es en estos pacientes con ECMO central o con ECMO postcardiotomía, tratamos de hacer el destete en el quirófano, como se puede ver en este video, donde tenemos hemodinamia, donde tenemos soporte agudo utilizado como puente, un balón, además de el ECMO central, y como se puede ver directamente tenemos la capacidad de visualizar el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho en este caso, y tomar una decisión si es buen momento para destetar ECMO central. En este caso, como se puede ver, hay recuperación total de la función del injerto. Entonces, ¿qué hay detrás de la ventana? Yo creo que más perfiles hemodinámicos de forma invasiva, complementarios a la hemodinamia no invasiva que tenemos por imagen. Resolución de la heterogeneidad en enfermedades cardíacas avanzadas, tratar de perfilar estos pacientes más allá de infarto o no infarto, hacia perfiles específicos, ya sea choque restrictivo, inflamatorio, valvular, asociado a arritmias o a otras condiciones. Acceso temprano, como hablamos, importantísimo, mejorar los mecanismos de comunicación, crear sistemas de hemodinamia situacional en choque cardiogénico, en este caso estamos tratando de adaptar la ecuación hemodinámica del doctor Kapur, crear un centro de referencia para Florida y las Américas, donde podamos ir de los ensayos clínicos hacia el paciente por una serie de coordinación, calidad y obviamente sustentabilidad de los equipos. Crear una nueva era de ensayos en choque cardiogénico es uno de los objetivos fundamentales del grupo de choque cardiogénico. Y lo más importante es formar equipos, formar tu equipo de equipos. Nosotros somos un equipo totalmente latinoamericano, del cual estamos súper orgullosos. El doctor Navas, el doctor Vélez, el doctor Cuedo. Tenemos un equipazo en la sala de operaciones con el doctor Sheffield, el doctor Nicolás Grossi. Y tenemos una agenda educativa dedicada a choque cardiogénico para tratar de coordinar con todos los diferentes equipos. Y uno de esos ha sido el resultado de la pandemia. Nos ayuda a tener un grupo de trabajo específico para COVID-19, pero que va a ser después trasladado, desarrollado a un grupo de trabajo para enfermedades cardiopulmonares avanzadas. Es un honor estar aquí otra vez. Muchísimas gracias. Esos son los grupos que represento o que tengo relación. Si necesitan algo, aquí están mis teléfonos. Me gustaría estar presente con ustedes, pero Bueno, no sé si me escuchan, pero le voy a parar ya al video. Creo que ya se cumplió el objetivo. Me voy a salir de aquí. Y voy a tratar de ver si puedo entrar a alguna otra, dejar ver si puedo abrir acá. Bueno, permítame tantito. Déjame ver si puedo compartir pantalla porque no me sale. Ah, bueno, si me vengo aquí. Y luego... Ah, no. Deja ver que tengo muchas cosas abiertas. Les había yo comentado, no sé si me escuchan. Sí, doctor. Bueno, les había Sí, yo doctor. comentado que, bueno, pues parte de la idea era escuchar esto y después revisar las diapositivas que les mandé. Déjame ver qué tenemos aquí. Va para allá, me regreso. Y bueno, pues la idea es que a mí este tema del choque
creo que habíamos estado un poquito fuera de la jugada con el tema del choque. Estamos un poquito medio acostumbrados a que los pacientes que caen en choque, de acuerdo a nuestros recursos, habitualmente se nos mueren. Pero creo yo que una cosa que es importante es entender que eh, dos cosas que me parece que son parte de la innovación de todo esto. Una es que los fármacos no son la maravilla, de hecho los pacientes que se ponen con adrenalina, con fármacos de apoyo, habitualmente tienen una evolución más tórpida. Y por otro lado es la oportunidad de colocar un catéter pulmonar para la medición de las presiones, que me parece que nosotros hemos dejado de lado un poco el uso del Swan-Ganz por diferentes motivos. Y la tercera cosa que, bueno, ya se sale un poquito de lo nuestro, es la posibilidad de utilizar los nuevos dispositivos de soporte ventricular, como son específicamente el ECMO o el Impella, que no los tenemos, y cómo el balón de contrapulsación este, se ha quedado como que ya sabemos ahora que no es la maravilla que en cierto momento pensamos que era, ¿no? Entonces, bueno, rápidamente nada más revisar esta diapositiva, la clasificación clínica del choque cardiogénico. Y lo que es interesante es que tanto las guías, esto está tomada de la Sociedad Europea, pero también SCAI y el American College se han estado metiendo en el tema del choque. Y lo que ustedes están viendo que están haciendo los gringos es que están haciendo centros de choque para referir a los pacientes en cierta etapa de su evolución a centros donde los puedan tratar. Y bueno, pues, la otra cosa que también me ha parecido importante es la medición del lactato, que ustedes como residentes de medicina interna que han estado en contacto con pacientes de terapia intensiva lo están más seguido que nosotros, pero el lactato, como aquí donde está mi flecha, como un marcador también pues de hipoperfusión como tal, pero también de pronóstico de la evolución. Entonces, creo que son las nuevas cosas que me parece que podemos implementar y todo esto. Aquí hablan de la clasificación como A, B, C, D y E. Y la voy a leer como dice: pacientes en riesgo de choque cardiogénico con la presión sistólica normal, índice cardíaco normal, lactato normal, no hipoperfusión. Estos son ciertos pacientes que a lo mejor llegan con un infarto y a lo mejor no se ponen tan mal. Luego inicial, hipotensión relativa y taquicardia sin hipoperfusión, con un índice cardíaco bajo, con una saturación de la arteria pulmonar mayor de 65 y lactato que todavía está bajo. Y luego la transición a pacientes ya en choque cardiogénico, con hipoperfusión, con hipotensión arterial por más de 30 minutos, que empiezan a necesitar algún tipo de aporte. Y aquí tenemos ya la clasificación clásica de choque, hipoperfusión, que va más de solamente darle volumen para mejorar la perfusión, índice cardíaco bajo, saturación arterial de la arteria pulmonar baja, CP ahorita no sé qué sea, pero ahorita lo buscamos, y un lactato que empieza a ser mayor. Y aquí está la parte abajo clínica para que la vayan ustedes siguiendo mientras yo hablo de lo de arriba. Abajo, pero después el que se va deteriorando, que está cada vez más difícil apoyar y el paciente no ha mejorado, y entonces es cuando hay que empezar a pensar en otros tipos de terapias. Son pacientes que empiezan a llegar a lactatos más altos, y el paciente in extremis con paro cardíaco refractario en CPR, que tienen múltiples apoyos. Yo este paciente, y es lo que decía el doctor que escuchábamos ahorita, este es el paciente en el cual tenemos que nosotros medio cuestionarnos hasta dónde podemos llegar, ¿verdad? Digo, obviamente nosotros no tenemos posibilidad de ECMO o Impella, o a lo mejor le pusimos el balón, pero ¿hasta dónde vamos a llegar con el apoyo en estos pacientes que, como bien lo dijo ahí también, te pasas 2 semanas y al final resulta que que igual se terminan muriendo, ¿no? Entonces,
No sé si alguien quiere hacer algún comentario hasta donde vamos, pero creo que ese es el perfil que veo yo de lo que estamos hablando ahora del choque. Ok. Pues sí, doctor, un tema bastante interesante y bastante complejo que se ha estado actualizando durante los últimos años. Eh, a propósito del caso que tuvimos, que creo que nos debe quedar de enseñanza, el reconocerlo, creo que por ahí no, a nadie le queda duda lo que esa paciente necesitaba ir a llevar una revascularización, ¿no? Ir a revascularización era lo que le iba a ayudar al final de cuentas, pero cosas que nos faltaron por hacer o que tal vez hicimos, pero no actuamos de una manera tan rápida. Creo que desde que llegó esa paciente entraba desde la clasificación at risk. Sabíamos que se podía poner mal por la extensión del infarto o la localización del infarto. Después entró en la fase de beginning, donde veíamos que la paciente, a pesar de que haber recibido terapia de reperfusión con fibrinolítico, si bien tal vez casi a las 12 horas o tal vez un poquito más, pues sí, la paciente empezó con taquicardia refractaria, se impregnó con digoxina, no logramos la disminución de la taquicardia, le aumentó el consumo de oxígeno miocárdico, los volúmenes urinarios ahí muy limítrofes, requiriendo infusión de diurético, y creo que ahí, en ese momento, nosotros teníamos que haber puesto el catéter de flotación pulmonar, medirle el gasto cardíaco, medir las resistencias vasculares, medirle la presión de enclavamiento pulmonar. Si bien todos son esos parámetros que podemos estimar mediante la ecocardiografía, pues nada mejor o que estarlo ahí midiendo de manera intracavitaria, ¿no? Ver esas presiones de llenado. Creo que se inició bien las infusiones primero con norepinefrina. Al ver que la norepinefrina tal vez nos estábamos quedando corta, le agregamos dobutamina tratando de mejorar ahí el stroke volume de la paciente. Se hicieron las mediciones tanto del lactato. Por ahí una cosa que me llamó la atención es que el artículo del SKY dice que se le debe dar preferencia al lactato de origen arterial, no tanto venoso central, o sea, medir el lactato de origen arterial, poner una línea arterial también nos faltó, porque si nosotros veíamos, pues sí, la presión arterial está medida por el brazalete 120, 110, pero yo creo que una línea arterial nos hubiera dado otra pauta, tal vez ser un poquito más agresivos. Y en cuanto ya entrando a lo que se nos sale de las manos, que son los dispositivos de asistencia ventricular, pues creo que en la etapa donde nosotros veíamos que la paciente ya empezaba ese deterioro, donde nos dimos cuenta que las enzimas hepáticas iban aumentando, la función renal iba disminuyendo, ese lactato de estar en 1, 1.5, 1.8, se nos fue a 2, 2.2. Creo que tal vez ese momento era tratar de hacer lo más que pudiéramos en nuestro centro y no quedaba de otra más que tratar de colocar el balón de contrapulsación. Sabemos que no le íbamos a dar más que 1 litro de flujo por minuto, pero pues le hubiéramos ayudado a disminuir la poscarga ese ventrículo izquierdo y mejorar ahí la relajación, por lo tanto, del mismo. No le íbamos a salvar con el balón de contrapulsación, lo que requería era entrar a la coronariografía, pero pues tal vez teniendo todas estas cosas y pasos a seguir, se pudo haber medio estabilizada y no entrar en ese espiral de choque refractario donde una vez que nuestra paciente entró, por más que le poníamos, le subíamos las aminas, le quitábamos y pues ya no logramos recuperarla. ¿Alguien más? Me salí, perdón. Yo creo que es mucha enseñanza la que tenemos de este paciente, como ya comentó Alfonso. Algo que es bien interesante también es los años que se lleva estudiando el choque cardiogénico y el alta mortalidad que tiene, todavía 40-50% en pacientes con estadios avanzados. Creo que ahí es importante y algo que nos deja de mucha enseñanza es el revalorar continuamente al paciente. Siempre estar al pendiente de la evolución, algo que también menciona el artículo, además del lactato mayor a 2, también le da una importancia relevante al bicarbonato. También hablaba de que los niveles bajos de bicarbonato también eran predictivos de mortalidad, incluso mayores a veces que el lactato en todo este tipo de pacientes. No solamente valorar la función cardíaca, ver la función renal, pacientes que tienen
mayor deterioro de la función renal, pacientes que elevan enzimas hepáticas, obviamente nos están indicando que hay algo está complicándose y que a pesar del tratamiento que hemos instaurado, pues el desenlace es algo que tiene mucha implicación. También algo que se comentaba, nuestro centro solamente tenemos probablemente el balón, que hay muchas teorías también que hablan acerca de que pues el solo hecho del uso del balón no realmente ha evidenciado que haya mejoría en los pacientes, probablemente dispositivos avanzados, Impella, ECMO, que se han venido comparando incluso en algunos estudios, pues tampoco han logrado resolver al 100% la evolución de los pacientes. Entonces yo creo que es mucho la importancia que debemos tener en nuestro alcance, en la evaluación constante del paciente, yo me quedo con eso, y el saber qué hacer, qué implementar, ver qué datos nos pueden indicar algún tipo de complicación en el paciente. Bien, voy a hacer una rápida revisión de esta diapositiva y ahorita cedo la palabra a alguien más que quiera participar. Pero vean ustedes cómo, bueno, el paciente en su sitio de origen, en la ambulancia, lo que podemos hacer por ellos, oxígeno, un catéter venoso, infusión de líquidos, un electrocardiograma, llegar al departamento de emergencia y poner oxígeno o apoyo ventilatorio mecánico. Si tiene inestabilidad hemodinámica, norepi y o dobutamina, esto debe ser ventilación mecánica y ECMO, dependiendo de cómo esté la evolución del paciente, y entonces hacer la diferenciación si es un choque cardiogénico relacionado con un infarto o es uno no relacionado con un infarto. Y entonces nada más me sigo por este lado, que lo que hubiera necesitado nuestra paciente era una angiografía coronaria de emergencia, y si era adecuado para PCI, hacerle la PCI. Si no era para PCI, pensar en una cirugía. Si hay infarto del ventrículo derecho, la revascularización desde luego sirve, evitar la sobrecarga de líquidos, que esto va un poquito en contra de lo que habitualmente hemos propuesto de darle líquidos al infarto del ventrículo derecho. Esto para mejorar, pues utilizar la ley de Frank Sterling y elongar las fibras y mejorar su fuerza de contracción. Y bueno, noripinefrina sí tiene presión sistólica baja cuando se trata de un infarto del ventrículo derecho. Si tiene complicaciones mecánicas, bueno, pues tendrá que ruptura del septum, ruptura de la pared libre o regurgitación mitral. Estos son habitualmente de participación del cirujano. Y acá estamos viendo cuando es un choque no relacionado con infarto, hay que identificar la etiología, cardiomiopatías, taponamiento, enfermedad valvular, miocarditis, falla derecha, cirugía cardíaca, Takotsubo, cáncer, y entonces dar un tratamiento etiológico en este sentido, ¿no? Entonces, cuando el paciente llega a la terapia o la unidad de cuidados coronarios, pues ir viendo a dónde lo podemos llevar, ¿no? O sea, si el paciente no va mejorando, en esta parte que me parece edad, estado neurológico, sangrado, comorbilidades, la función del ventrículo derecho, entonces decidir, ¿vamos a echarle toda la carne al asador para sacarlo adelante o le vamos a dar solo terapia paliativa? O vamos a tratar de llevarlo a una terapia de destino, que habitualmente esto es trasplante cardíaco, estas son las alternativas. O el que mejora, qué bueno, se le quita el apoyo ventilatorio mecánico, perdón, el apoyo cardíaco, soporte mecánico transitorio, y bueno, pues ya continuar dándole el tratamiento. Yo quería, ponerles un poquito esto en perspectiva, ya lo hemos discutido, pero también quería poner a su consideración esto de la importancia del eco. No sé si lo vieron, o sea, la trascendencia del eco en el diagnóstico y en el tratamiento. Esto se los pongo porque ustedes lo saben, y si no lo saben se los digo. Yo he sido un gran promotor de que ustedes como residentes tengan la facilidad de hacer ecos que muchas veces nos ayudan para tomar decisiones. ¿Quién me falta? Ricardo, no te he oído hablar, tú eres el ecocardiografista del grupo. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. Sí, y de hecho, pues ya todo estos últimos 2 meses y ahora con la contingencia más de moda, parámetros por ultrasonido y por ecocardiografía. Yo creo que también es importante, como lo dice aquí la diapositiva que nos muestra, para identificar causas alternativas de choque
cuando no es muy claro que sea por un infarto, que es probablemente en lo que está enfocada gran parte de la plática que nos pusieron ahorita y de las diapositivas. Entonces, por eso es importante identificar los diagnósticos alternativos y hacer valoraciones dinámicas, que también afortunadamente tenemos la oportunidad y lo hemos hecho ahí en la terapia con los pacientes que tenemos. Todos los parámetros que vemos aquí en la diapositiva son susceptibles de irlos midiendo y complementarlos en los estadios iniciales, como veíamos en la progresión del choque, probablemente en un paciente con prechoque que no tiene la presión sistólica tan baja, pero que sí tiene datos de hipoperfusión, ya vamos a poder valorar por medio del eco otros parámetros que nos van a decir o nos van a apoyar a decir que este paciente pues va a evolucionar hacia el deterioro. Entonces, eso en cuanto al ecocardiograma y más recientemente también de moda pues el ultrasonido pulmonar, ¿verdad? Que afortunadamente también ya también tenemos la posibilidad de realizarlo ahí en el servicio. Probablemente esta paciente cuando llegó, si hubiéramos hecho un ultrasonido pulmonar o en los primeros 24 48 horas, hubiéramos visto cambios en relación a las líneas B y otros parámetros y nos hubiera ayudado o apoyado a, modificar el tratamiento. Sabemos que no íbamos a poder apoyarla, lo que necesitaba ella en el diagnóstico, en el contexto del infarto, pues era la revascularización, ¿no? Eso en cuanto a lo del ecocardiograma. En relación a otras diapositivas que nos han mostrado, pues la importancia de tenerla, identificar y detener la progresión clínica, o sea, desde las primeras manifestaciones, después ya valorar esa diapositiva. ¿Cuál esta o la siguiente o esta? La anterior. Eso, o sea, identificar cada uno de estos estadios y pues en la medida de lo posible tratar de detener la progresión hacia un deterioro hemodinámico, alteraciones microcirculatorias, inflamación y finalmente pues la disfunción orgánica múltiple. Todo esto pues identificar la causa y tratarla. Hay otro de los artículos en los que nos nos mandó y que también ya lo comentó en cuanto a los centros de choque cardiogénico. Desafortunadamente pues en nuestro medio es difícil contar con un grupo grande y los recursos necesarios para contar con este tipo de centros. Hay un algoritmo que proponían en uno de los artículos que nos envió en donde el tiempo que ellos recomendaban para diagnóstico y tratamiento era 90 minutos y una atención basada en niveles, primero, segundo, tercer nivel y basada pues obviamente también en objetivos o parámetros hemodinámicos que ya se mencionaron, la presión arterial, frecuencia cardíaca, datos de hipoperfusión y el lactato también muy importante. Desafortunadamente la realidad en la gran mayoría de los centros del país es la que vimos con esta paciente, es ya que no tenemos la posibilidad de acceder a los dispositivos de asistencia ventricular que probablemente, o no probablemente, más bien van a ayudar a mejorar el pronóstico. Bien, mientras ¿quién nos falta por participar? ¿Quién no está? Eric, ¿estás aquí? Sí, doctor. Bueno, Eric, mientras hablas tú y nos dices algo, me voy a tratar de cambiar, a ver si puedo poner la otra diapositiva, la del Jack. ¿Comentario? Bueno, con respecto a choque, pues realmente pues vemos que es una gran mortalidad. Pues nuestro enfoque es identificar a estos pacientes de riesgo. Realmente pues, aunque pues nosotros no contamos con los equipos de asistencia ventricular, pues, ¿Qué pasó? Pues sí, realmente sí nos podría ayudar. Fíjate que no. Pues ver los perfiles hemodinámicos para optimizar el manejo que podríamos darle. Aunque realmente pues son los equipos de asistencia ventricular pues son terapias puentes, realmente ningún equipo de asistencia ventricular pues ha ayudado a reducir mortalidad. Sin embargo, pues podría ayudar a los pacientes para que son candidatos a trasplante cardíaco. Realmente pues en nuestro centro pues es muy difícil, como en todo el país. Y pues nada más. Ok, aguántame tantito que estoy aquí con la sesión con los residentes. Espera mejor.
Perdón, José Luis, ya me... ¿Alguien más que quiera tomar la palabra? Es que me entró aquí una llamada, que estoy en la línea. ¿Tú, Juancho? Sí, José Luis. De hecho, aquí Dale. está Antonio. Antonio, no sé si quieras comentarnos algo. Yo una cosa que quiero decir a los residentes es de que el tiempo es oro. Así como en el infarto, el reperfundir es músculo. Aquí el tiempo de trasladarlo a un área en donde podamos monitorizar al paciente, ¿sí? Corregir situaciones de oxigenación, corregir situaciones de utilizar, empezar aminas, hacer un reto con volumen, corregir glucosa, ¿sí? Eso le va a ayudar a los pacientes, ¿sí? Entonces, muchas veces que se queden los pacientes ahí, el hecho de que estén más tiempo en urgencias nos está retrasando todo lo que podamos hacer de nuestra parte, ¿verdad? Entonces hay que jalarlo rápido hacia la terapia intensiva. Antonio, doctor Gordillo, Sí, bienvenido. hola, ¿cómo estamos? Perdón por ingresar un poquito ya avanzada la sesión, pero yo sí quisiera puntualizar un poquito sobre uno de los artículos que enviaste, que es la propuesta de nueva nomenclatura para las fases del choque, porque una de las cosas que creo constituye un tremendo problema para el momento del manejo del choque cardiogénico es precisamente el diagnóstico. Yo estoy de acuerdo, el ecocardiograma es de gran ayuda, pero a veces se necesita un poco más de precisión, y por lo que dice y por lo que se revisa en la bibliografía, también hay tremendas limitaciones con cada uno de los marcadores. Los marcadores no son específicos de una fase, y no son específicos tampoco completamente de si el choque es por el lado cardiológico o puede ser un mixto con infección o un mixto por hipovolemia. Pensando en eso, creo que podemos proponer algún tipo de proyecto de investigación para tratar de focalizar ese punto, porque sí tenemos capacidad para hacer lactatos o tratar de buscar fondos para hacer troponinas y demás marcadores, o inclusive buscar marcadores nuevos como que pudieran alterarse un poco más específicamente cuando el corazón es la causa. Es muy interesante para mí en la fase de diagnóstico. Lo demás, pues ya están en las mejores manos, tienen personal muy capacitado para el manejo, pero diagnóstico a veces es difícil. No sé si quien haya revisado los artículos pueda opinar un poco más sobre esto. Está claro, cuando ustedes reciben un paciente ahí, es muy claro, es muy fácil definir si es cardiogénico o si es de otro tipo. No sé qué opinión tengan los residentes. Hola, doctor Gordillo. Hola. Sí, algo que también, o sea, estoy de acuerdo, y creo que ahí ese error pues de nosotros, el no ser invasivos cuando debemos de ser invasivos. O sea, muchas veces estamos ávidos de querer meter un catéter cuando realmente el paciente pues no lo ocupa tanto, pero en ella, que la verdad es que desde su ingreso a la terapia no solo necesitaba el central, necesitaba una línea arterial, un catéter de flotación pulmonar. Creo que a veces pecamos donde debemos de ser invasivos, no lo somos. En cuanto a los biomarcadores, pues sí, como dicen, no hay nada específico, como bien dice este artículo. Sin embargo, de gran utilidad la medición del lactato, el lactato de origen arterial, ver las concentraciones de la saturación venosa central, las concentraciones también de bicarbonato, la medición de BNP, no traduce absolutamente nada de insuficiencia cardíaca en este contexto, pero sí nos va a dar como un predictor de mortalidad, ¿no? Sabemos que el BNP es un predictor de mortalidad independientemente de la insuficiencia cardíaca. Otros biomarcadores nuevos, pues sí los hay, difícilmente los podemos medir en nuestro medio.
Y otra cosa interesante que comentó el doctor López Quijano, el control glucémico. El control glucémico tiene gran relación con la mortalidad de los pacientes hospitalizados, ¿no? A mayor descontrol, mayor mortalidad de los pacientes, que era algo que también tenía nuestra paciente, ¿no? O sea, glucosas centrales arriba de 250, 260, por más que utilizábamos dosis de rescate de insulina, pues no eran las necesarias, ni el manejo era suficiente como para poder mejorar y tener la euglucémica. Pero sí, creo que nos tenemos de quedar con que paciente que tenga un riesgo elevado o que sea de alto riesgo para desarrollar este choque cardiogénico, estar bien pendientes en esas fases iniciales donde todavía mantiene la presión, pero nos estamos dando cuenta que el paciente no está bien, en este caso la taquicardia de la paciente, ¿cómo era posible? Más de 24 horas posterior a la trombolisis, donde sabemos que si bien ya no estaba en una ventana terapéutica tan adecuada, pues la paciente persistía taquicárdica, 120, 130, tercer ruido. Entonces creo que ahí la medición del índice cardíaco y la resistencia nos hubieran dicho un poco más acerca de lo que debíamos de hacer con la paciente. Ok, muchísimas gracias, sí. Probablemente después podamos platicar con alguno de ustedes que le interese eso y ver a ver si podemos buscarlo por ahí. Es buena cosa. Gracias. Gracias, Antonio. José Luis, yo tengo que salir, pero Antonio, te mandé en tu chat, en tu WhatsApp, tienen los artículos del jueves, si puedes acompañarnos. Ahí el doctor Morales nos va a tratar de convencer de no darles antiinflamatorios a nadie. Ok, claro que sí. Muchísimas gracias por tomarme en cuenta. Claro que sí, con gusto. Gracias. Bueno, yo creo que ya, digo, también ya es una hora de sesión. Yo creo que, perdón que yo me reuní tarde, pero yo creo que una hora está bien para este ejercicio. Creo que ha estado interesante y sobre todo si nos deja alguna enseñanza a todos. Yo creo que le vamos a parar aquí si está de acuerdo Juan Manuel. Y yo nada más les pediría que en la noche me echen la mano difundiéndole ahí a los residentes de medicina para que estén en la reunión del ICET, que va a estar Carlos Barrera, que es uno de los expertos en antiplaquetarios y anticoagulantes en México y nos hizo el favor de participar ahí en la sesión del ICET. Entonces les encargo que no me dejen morir solo. Sí, doctor, no se preocupe. Bueno, pues entonces le paramos, si están de acuerdo, son las 2, perdón, es la 1 y le dejamos aquí y nos vemos en la noche, Dios mediante. Perfecto, muchas gracias, José Luis. Gracias a todos, hasta luego. Gracias. Bye.